La zona del silencio están escuchando la hora del tiempo. Soy su anfitrión, William Cooper. Esta noche, damas y caballeros, empezaremos a analizar el origen, la historia, el dogma y la identidad de las antiguas religiones mistéricas, que ahora son conocidas como las escuelas mistéricas, la Orden de la Búsqueda, francmasonería, la antigua Orden de la Rosa y la Cruz, los Caballeros Templarios, la Soberana Orden Militar de los Caballeros de Malta, la Orden de San Juan de Jerusalén, el Prioritario de Zion, Skull and Bones, Russell Trust, la Sociedad Jason, Scroll and Key, los Illuminati, y así podría seguir y seguir. Pero lo más importante es darse cuenta que todas estas han sido conocidas a través de las épocas como las escuelas mistéricas. Los Illuminati, que literalmente significa los iluminados. Socialismo internacional, comunismo, todos son lo mismo y eventualmente lo comprenderán. Y entenderán perfectamente cómo han sido capaces de infiltrarse en nuestra sociedad. Lo que escuchen esta noche no refleja necesariamente mi punto de vista, o creencias o religión. Ni tampoco las de WWCR. Pero tenemos que empezar por el principio, historia por historia. Tenemos que empezar por el comienzo de la humanidad. Y el principio es el principio de acuerdo con la religión mistérica. Y ellos creen vehementemente que el hombre es el producto de la evolución, no de una raza extraterrestre ni de la creación de un dios benevolente. Ellos creen que los ancestros primitivos del hombre eran los seres más inteligentes en su respectiva época. Y cuando estas criaturas finalmente abandonaron los árboles y caminaron en dos pies, liberando sus manos, para utilizarlas como instrumentos de su mente y su cuerpo, ahí empezó el salto evolutivo más exitoso. Hacia una inteligencia superior que se haya presenciado en la naturaleza. Caminando en la tierra, estas criaturas eran presas fáciles de grandes predadores, quienes los cazaban por día y los sorprendían por la noche. Mientras se arrejuntaban en cuevas y bosques. No podían competir con la fuerza, ferocidad o velocidad de sus atacantes. Teniendo solamente sus manos como armas y con mentes complejas que les permitían usar esas manos, se vieron obligados a pensar o morir. Por miles de años la mayoría de ellos murieron violentamente a temprana edad. Solamente pocos de cada generación tenían la fortuna y habilidad para burlar a sus enemigos. Y estos favorecidos sobrevivieron el bastante tiempo para procrear y tener hijos. Los descuidados, torpes o estúpidos perecían a temprana edad. William Cooper y amigos, me temo que esos estúpidos de hoy en día, también van a perecer de la misma manera. Pero volviendo a la historia. Sus crías, si tenían alguna, estaban expuestas a morir de hambre o ser devoradas por predadores. La selección natural estaba en marcha con gran intensidad para esta primitiva especie de hombres. Tal vez ninguna otra criatura había atravesado por un período de eliminación selectiva tan severo y extenso. Pero incluso así, ocasionalmente un pequeño grupo se las ingeniaba para sobrevivir, porque tuvieron la inteligencia para utilizar palos, piedras y mazos para defenderse. Por simples y primitivas que fueran estas herramientas, eran armas y sus poseedores fueron las primeras criaturas que podían matar, sin tener que hacer contacto directo con sus antagonistas. Mientras que las bestias crecían y se hacían más rápidas o más formidables, el hombre se volvió incluso más cuidadoso, y siempre más exitoso en usar su ingenio contra la fuerza bruta. Más capaz de evitar los problemas y conforme los desafíos se volvieron más grandes, también lo hizo su cerebro, y los que eran demasiado lentos fueron dejados atrás en la carrera hacia el futuro, y todavía estamos encarrilados en esa carrera hacia el futuro. Las etapas en el desarrollo del cerebro humano fueron reveladas por el tamaño de los cráneos que fueron descubiertos al paso de los siglos. Basando nuestro juicio en el desarrollo de herramientas y armas que tomó lugar, conforme la inteligencia de sus inventores fue incrementado, podemos reconstruir algunas de las maneras en las que la selección natural pudo haber operado para incrementar el tamaño del cerebro humano. Muchas nueces comestibles eran difíciles de masticar, incluso para estos hombres primitivos. Por lo tanto, estas eran inútiles, hasta que algún genio descubrió que cualquier nuez podía ser abierta si se le aplicaba suficiente presión con una piedra. Mejor alimentado, la familia de este innovador fue proliferando, mientras que las otras fueron pereciendo. Tal vez muchos siglos después, mientras un hombre se sentó a romper nueces con piedras, una piedra se rompió y el filo de esta le hizo una cortada en la mano. Préviamente, en una situación similar los hombres habrían arrojado la piedra rota y curado sus heridas. Pero este hombre empezó a pensar.
Tuvo un pensamiento original: si la piedra había cortado a través de su piel y sacado sangre, bien podría hacer lo mismo con la piel de animales pequeños, haciendo más fácil el consumo de su carne. El primer cuchillo había sido inventado. Este hombre, aquellos cercanos a él y aquellos lo suficientemente inteligentes como para imitarlo, incrementaron en número. Y el resto pereció. Tenían una herramienta cortante que hacía posible cortar y comer carne en menor tiempo, por lo que tenían más tiempo para cazar. Muchos de los descendientes de este hombre excepcional se volvieron más habilidosos para romper y afilar piedras duras. Y formar herramientas y armas más filosas. Y si han ido al Museo de Historia Natural, y han visto esas bellas puntas de flechas y lanzas, entonces tienen una idea de cuánta paciencia y habilidad se necesitó para formarlas, y esto significó un desarrollo en el intelecto humano. Los mejores herreros, favorecidos por la selección natural, perduraron por miles de años, esto de acuerdo con aquellos que guardan el secreto de las épocas, e incluso de acuerdo con la ciencia moderna. Y muchos siglos después, mientras cazaban, un hombre se encontró un palo que tenía una punta astillada. Masticó y sacó todas las astillas hasta que solamente quedó un filo grueso. O por lo menos, así nos imaginamos que lo hizo. Le pareció muy útil, puesto que era más filoso que los palos que las mujeres usaban para excavar. Probablemente recordó una noche durante su infancia, en la que un gran felino había atacado el campamento de su familia y se había llevado a su hermana menor. Ahora que tenía hijos propios, ese recuerdo estaba muy presente en su cabeza. Últimamente, había visto huellas frescas de pantera. Otra familia, no lejos de ahí, había sido atacada y la madre había fallecido. Su joven inteligencia le sugirió que ese palo puntiagudo podía ser una arma más efectiva contra los grandes felinos que los mazos usados por los otros hombres. Y así fue que conservó esa estaca, incluso cuando los otros hombres se burlaban de él, por andar cargando con una herramienta de era propia de las mujeres. No solamente poseía una mayor inteligencia que los otros hombres, sino que tenía el coraje de resistir sus burlas. Una noche, este hombre escuchó un sonido tenue. Inmediatamente advirtió a su familia. De pronto, algo lo atacó en la oscuridad de la noche. Arrodillándose, levantó el filo de su estaca hacia la bestia. La bestia se retorció y se fue corriendo. La mañana siguiente, siguiendo el rastro de sangre que la bestia había dejado, el hombre encontró una pantera muerta con marcas en el pecho. La estaca había salvado su vida y la de su familia. Dada la misma situación, otros hombres menos perceptivos armados solamente con mazos habrían sido asesinados. De ahí en adelante, este hombre, así como sus hijos y los hijos de sus hijos, cargaban siempre con estacas cada vez que algún depredador acechaba la zona. Esa precaución, que fue genéticamente heredada a sus descendientes, les había dado una nueva arma, que usarían con efectos devastadores contra sus enemigos naturales. Tal vez muchas generaciones después, un astuto descendiente de este inventor se apareó con la hija del hombre. Que se le había ocurrido la idea de arrojar mazos a las frutas, nueces y animales que habitaban las ramas de los árboles. De vez en cuando, esto resultaba en comida extra. El hombre que sabía cómo defender a su familia de los felinos pronto aprendió de su mujer una nueva manera de recolectar alimento. Y esta joven familia prosperó y algunos de los hijos, con tan buena herencia mental, mostraron una habilidad intelectual incluso más grande que la de sus padres. Con estacas adheridas a sus mazos y piedras cortantes, los hombres dejaron de ser recolectores furtivos de comida. Los una vez cazados se convirtieron gradualmente en los cazadores. Y en tiempos de hambruna, cuando las batallas por comida eran feroces, aquellos con las estacas, las usaron contra los miembros de las tribus enemigas. Cuchillos de piedra y lanzas más filosas les daban una ventaja durante este período de crisis, pero la ventaja más grande era la agudez de sus mentes. Sin importar cuán incompleto nuestro conocimiento de la historia humana pueda ser, casi no hay duda alguna con respecto a que fue el desarrollo del poder cerebral, de la inteligencia, el factor decisivo en el proceso evolutivo, que culminó en el nacimiento de la especie a la cual pertenecemos. La selección natural, ellos creen, se ha inclinado hacia el desarrollo del poder cerebral, porque es el poder cerebral, no el poder físico, el que hace al hombre, por mucho, la especie biológica más exitosa que la materia ha producido. Incluso con sus nuevas armas y herramientas, no le tomó mucho tiempo al hombre darse cuenta de que su mayor y más temido enemigo era la oscuridad de la noche, y todos los peligros que venían con ella. En otras palabras, el primer enemigo del hombre fue la oscuridad.
Entendiendo este hecho solamente, uno puede entender por qué el más grande aliado que la raza humana pudiera tener, era el regalo más grande del cielo hacia el mundo. La orbe gloriosa del día, el sol. Y entendiendo esta simple verdad, podemos empezar a descifrar la religión más antigua y exitosa que haya existido en la faz de la Tierra. Su éxito se basa en su habilidad de permanecer escondida. Pero primero, déjenme asegurarles que nadie en la antigüedad realmente creía que el sol era Dios. De hecho, todas las culturas y naciones de antaño han usado al sol como el símbolo más apropiado para representar la gloria del Creador de los cielos. En el Viejo Testamento, leemos: el cielo proclama la gloria de Dios. Salmo 19, verso 1. Nacerá el sol de justicia. Malaquías 4, verso 2. Nuestros ancestros pensaban que nadie en la tierra podía reclamar propiedad sobre la gran orbe del día. Esta pertenecía al Creador invisible del universo. Se volvió, en sentido figurado, el sol de Dios. Así pues, el Hijo-Sol de Dios era la luz del mundo. Como dije antes, en la fría y oscura noche el hombre se dio cuenta de cuán vulnerable eran los elementos. Cada noche, la humanidad era forzada a esperar el amanecer para ahuyentar la inseguridad física y emocional que traía la oscuridad. Así pues, el hombre se volvió dependiente del sol de la mañana para vivir plenamente en la tierra, y al ser de esta manera, el sol se volvió el símbolo más apropiado de la benevolencia de los cielos. Porque sin el sol, no había luz, no había calor y nada podía crecer o vivir sobre la faz de la tierra. Así que, al igual que una pequeña flama podía traer luz temporal a su pequeño mundo de oscuridad, de esa misma manera, el gran fuego del día servía a todo el planeta con su presencia celestial. Por esta razón, se decía que el Dios de la Biblia era un fuego devorador. Hebreos 12, 29. Y de hecho, sí lo era. Era un hecho aceptado para todos que el hombre estaba destinado a vivir en la tierra, pero que el cielo era el hogar del sol de Dios. Él habitaba allá arriba, en los cielos. El hombre primitivo vio a este descendiente varón como su propia imagen y semejanza, y su misma existencia como padre dependía de su hijo. Era asumido que el sol de Dios era una representación visible del Creador invisible de los cielos. De esta manera era dicho: cuando hayas visto al sol son igual hijo, habrás visto al Padre. Dicho de otra manera, el Padre es glorificado en su sol son igual hijo. El hombre primitivo, incluso con su inteligencia limitada en ese tiempo, no tenía problema alguna entendiendo que toda la vida, en la tierra dependía directamente de la energía del sol. Consecuentemente, toda la vida se extinguiría sin el sol. Era entendido que el sol de Dios, Hijo de Dios, era el Salvador del hombre. Debido a que la energía del sol otorgaba vida, y debido a que sobrevivíamos recibiendo energía en nuestros alimentos, que venían directamente del sol de Dios, el sol debe de mantener su energía para que nosotros continuemos viviendo. El sol de Dios, Hijo de Dios, debe dar su vida por nosotros. Yo sé que son inteligentes los que me están escuchando, y están haciendo algunas conexiones. Verán, la escuela mistérica creía que el cristianismo era una perversión de los misterios. Si bien era cierto que nuestra vida venía y era mantenida por nuestro Salvador, el sol de Dios, ese hecho era verdad mientras el sol regresara cada mañana. Y nuestra salvación se vería asegurada solamente cuando el Salvador ascendiera. Porque si no se levantaba de su tumba de oscuridad, todo estaría perdido. Todo el mundo esperaba por su regreso inminente cada mañana. El Padre nunca nos abandonaría a merced de este mundo de oscuridad. La promesa celestial era que Él vendría de nuevo, para iluminar nuestro camino, y salvarnos de la oscuridad. Lógicamente, incluso si el hombre mismo perecía, mientras que el sol se elevara cada mañana, la vida en la tierra continuaría eternamente. Por lo tanto, era dicho en los antiguos textos que la vida eterna era el regalo que el Padre nos da a través de su sol. Porque Dios amaba tanto al mundo que le dio su único sol Hijo para que viviéramos eternamente en la tierra. Y esa es la interpretación de la escuela mistérica. Debido a que el mal y el peligro acechaban en cada esquina de la oscuridad de la noche, todo el mal y el peligro o las labores peligrosas eran naturalmente obras de la oscuridad. Y con el regreso del sol cada mañana, el hombre se sentía más seguro y por lo tanto, estaba en paz. Por lo tanto, el sol de Dios era, con sus rayos de esperanza, el gran príncipe de la paz. Y desde luego, lo contrario también era verdad. La maldad de la noche era gobernada por él. Príncipe de la oscuridad. Por lo tanto, el mal es la oscuridad, o el diablo, o al poco tiempo deducirían que la luz del sol de Dios equivalía a la justicia y la verdad, y la maldad equivalía a la oscuridad. De ahí en adelante, era fácil de entender que la
Luz era buena y la oscuridad era mala y los sacerdotes de la religión mistérica siempre seguían la luz. Siempre miraban hacia el este. Se consideraban estar iluminados. Asumiendo eso, entonces la gran orbe del día, el sol de Dios, podía justamente autoproclamarse como la luz y la verdad. Todos deberíamos, en sus palabras, no las mías, dar gracias al Padre por enviarnos a su Sol Hijo, del letrado SON Sol, en caso de que alguno de ustedes se esté empezando a confundir. En todas las veces que he mencionado la palabra Sol, ha sido en referencia al Sol. Porque incluso nos referimos a la paz y tranquilidad que Él nos otorga a nuestras vidas como solace consuelo. Solace viene de la palabra solar que se refiere al Sol. ¿Están empezando a ver la luz? Ahora tenemos ante nosotros dos hermanos cósmicos, uno muy bueno y uno muy malo. Uno lleva la verdad a la luz con la luz de la verdad. El otro es lo contrario, o se opone a la luz. El príncipe del mundo de la oscuridad es en este momento. Llegamos a Egipto. Más de 3000 años antes de que el cristianismo comenzara, la mañana sol, El Salvador, fue simbolizada en Egipto como el bebé recién nacido. El nombre del Salvador infantil era Horus. El sol de la mañana o el bebé recién nacido, fue simbolizado en dos formas: la paloma, conocido como el portador de la paz; el halcón, el dios de la guerra quien castiga a los enemigos de Dios. Hoy en día, en el gobierno, todavía usamos estos términos, palomas y halcones, y tal es el poder de esta religión oculta que usamos los términos de esta religión y nadie lo sabe. Al amanecer, este maravilloso hijo recién nacido es por supuesto renacido. Aleluya. Horus ha resucitado. Eso es lo que aleluya significa. Incluso hoy, cuando el sol se asoma, vemos que en el Horus ascendente, o horizonte, su vida también fue dividida en 12 partes o 12 Horus igual horas, los 12 signos del zodíaco. Pero, ¿qué pasó con el hermano malvado del sol de Dios, ese antiguo príncipe de las tinieblas? En el sistema de creencias egipcias era llamado Set o a veces Tipón Tifón. Se nos dice en la Biblia que cuando murió el sol del Dios, el mundo quedó en manos del príncipe de la oscuridad en San Set ocaso Sun Set San más Set igual ocaso, ¿entienden? El San Sol de Dios fue asesinado por el príncipe de las tinieblas, Set, en el ocaso. Era entendido que se podía depender del Sol de Dios para que regresara de la misma manera en que se había ido, en otras palabras, en una nube. Y todos los ojos podrán verlo, a menos que, por supuesto, esté ciegos o muertos. Teniendo en cuenta que el Sol de Dios no solo representa la luz de la verdad, sino que fue condenado a muerte por sus enemigos que no pudieran soportar la luz de la verdad en su vida. Los antiguos enseñaban que el acto de oponerse o negar la luz de la verdad hasta el punto de matarla, ocurría en nuestra propia mente. Cuando estamos frente a las duras realidades de la vida, la verdad, la luz de la verdad, que no queremos enfrentar, por lo tanto, el sol de Dios, la verdad y la luz, es asesinado en el lugar del cráneo, ubicado en algún lugar entre tus oídos. Este acto de asesinar a la luz de la esperanza en nuestra mente está siempre acompañado por dos ladrones: arrepentimiento por el pasado y el miedo al futuro. No se vayan, amigos, tenemos que tomar un breve descanso. Volveré después de esta breve pausa. Y por supuesto el sol de Dios va a su ejecución llevando una corona, que en latín significa corona de espinas. ¿Recuerdan la Estatua de la Libertad? Nos fue dada por los masones franceses. Hasta el día de hoy, los reyes siguen portando una ronda de corona de espinas, simbolizando los rayos del sol. Ahora, tan lejos como nos podemos ir al mundo antiguo en nuestra investigación, encontramos que todas las culturas conocidas tenían una trinidad. La primera trinidad consistió simplemente de las 3 etapas de la vida del sol: el recién nacido en el amanecer, madurez en su plena potencia a las 12 y viejo y moribundo, al final del día. Que se remonta al Padre. Los 3 fueron por supuesto una divinidad. La Trinidad no es misterio en las escuelas mistéricas. Los egipcios sabían que el sol estaba en su punto más alto en el cielo cuando las pirámides no proyectaban ninguna sombra. En ese momento, todo Egipto ofrecía oraciones al Dios más alto. Como se indicó antes, para los antiguos, el cielo era la morada, o templo celestial del más alto. Por lo tanto, el sol de Dios estaba haciendo sus labores de Padre Celestial en el templo o al mediodía. En el mundo antiguo se mantenía un seguimiento de tiempos y temporadas por el movimiento del sol, diario, mensual y anual. Para ello, se diseñó el reloj de sol. No solo fue rastreado el movimiento diario del sol en el calendario, sino todo el año. Ejemplos son:
Las culturas maya, inca, azteca, sumeria, babilónica, asiria, egipcias, arias, etc. Con este método, algunos nuevos conceptos surgieron en la mente del hombre antiguo. Dado que la Tierra experimentó 4 temporadas diferentes, siempre en la misma parte de cada año, el calendario fue dividido en 4 partes iguales. Esto representó la historia completa de la vida del Sol de Dios. Es por esto también que tenemos, en la Biblia, solo 4 evangelios. De este punto no puede haber ninguna duda. Padres de la antigua Iglesia como Tertuliano y muchos otros verificaron este hecho en sus propios escritos. Y la escuela mistérica afirma que es por ello que la famosa pintura de la Última Cena muestra a los 12 seguidores o casas del Sol en 4 grupos de 3, las estaciones con el Sol solo en el centro. Sobre la superficie redonda del calendario anual, se dibujaba una línea recta directamente a través de la mitad, cortando el círculo por la mitad, un extremo siendo el punto del solsticio de invierno, el otro extremo el punto del solsticio de verano. A continuación, se dibujaba otra línea recta cruzando la primera de ellas. Un extremo de esta nueva línea era el equinoccio de primavera, el otro extremo representando el equinoccio de otoño. Ahora tienes los puntos de partida para cada una de las 4 estaciones. Este símbolo es referido por todas las grandes enciclopedias y obras, antiguas y modernas, como la cruz del zodíaco. Así, la vida de Sol de Dios está en la cruz. Es por ello que vemos este símbolo en las cruces de las iglesias cristianas. La próxima vez que pasen por una iglesia cristiana, busquen el círculo Sol en la cruz. El 22 de diciembre, el Sol, yendo hacia el sur, alcanza su punto más bajo en el cielo, nuestro solsticio de invierno. En ese punto más bajo, el Sol deja de moverse sobre el reloj de Sol durante 3 días, el 22 de diciembre, 23 de diciembre y 24 de diciembre. En la constelación conocida como la Cruz del Sur. De ahí nuestro Salvador muerto durante 3 días murió en la cruz. La cruz de la constelación del Sur. Este es el único momento del año, amigos, que el Sol realmente detiene su movimiento en nuestro cielo. De acuerdo a las escuelas mistéricas. En la mañana del 25 de diciembre, comienza el Sol su viaje anual de regreso en el hemisferio norte, trayendo, por supuesto, nuestra primavera. Por lo tanto, el 25 de diciembre, el Sol renace. Y hasta el día de hoy, sus adoradores celebran su cumpleaños ese mismo día. Es en este punto que debemos considerar la importancia del recurrente número 12 en la Biblia. En primer lugar, el número 13 se dice que es mala suerte para los seres humanos. Es un número celestial y representa el Sol más los 12º igual 13. Cristo más los 12 discípulos equivale a 13. Es de mala suerte por una razón diferente, y lo explicaré en otro programa. Pero tiene que ver con la persecución de la escuela mistérica, la religión mistérica. Sería bueno conseguir una concordancia de la Biblia y para ver cuántas veces el número 12 es usado en esta. Recuerden que la religión mistérica es una religión de los cielos. También, en la Biblia encontrarán muchas combinaciones del número 7. En la religión mistérica, el 7 representa las 7 estrellas de las Pléyades. Y se puede ver el surgimiento de la religión mistérica en el fenómeno ovni, cuando los pleyadianos vienen a hablar con Billy Mears en Suiza. Oh Dios mío, cómo nos están engañando estas personas. Estos son unos ejemplos de la utilización del número 12 en la Biblia. Los 12 meses del año, los 12 apóstoles del Sol, las 12 tribus de Israel, los 12 hermanos de José, los 12 jueces de Israel, los 12 grandes patriarcas, los 12 Antiguo Testamento profetas, los 12 reyes de Israel, los 12 príncipes de Israel, el Sol del Dios en el templo o a las 12 y hay muchas más. Todos estos y más ejemplos derivan directamente de la fascinación del mundo antiguo con los 12 signos del zodíaco. Ahora recuerden, amigos, lo que le estoy dando son las enseñanzas de las escuelas mistéricas. Esto no refleja necesariamente cualquiera de mis propias creencias religiosas o las de WWCR. No podemos luchar contra estos manipuladores salvo que sabemos quiénes son y qué es lo que creen. Ahora, lo que ustedes quieran creer es su problema. Como dijimos antes, amigos, el año fue dividido en 12 partes iguales, o meses. Y fue designado a cada mes un símbolo celestial o signo zodiacal. Cada uno de estos signos compuestos por una temporada en el mundo de los cielos, así se divide en 4 temporadas diferentes. Cada uno de los 12 signos mensuales fueron llamados casas de zodíaco celestial.
Los astrónomos de Babilonia dividieron el cielo en 12 casas, esto para justificar el hecho de que los planetas no siempre rondaban exactamente en la elíptica, pero parecían deambular por un cierto número de grados hacia ambos lados. Ellos, por lo tanto, tuvieron que asumir que cada signo del zodíaco extendía su influencia a través de una parte fija del cielo, a la que se referían como una casa. Para que un planeta pudiera volver cuando hubiese completado uno de su viaje alrededor del Sol, el gran dios del día tuvo su casa en Leo. Leo, el león de Judá, donde gobernó con todo su esplendor. La luna gobernó en Cáncer, a la derecha del Sol. Los otros planetas fueron asignados 2 casas. Uno de día y de noche. Y debido a que el zodíaco había dividido el cielo en 12 partes iguales, cada una de estas casas también era igual, comprendían 30, o una doceava parte del círculo de 360. Y las casas y signos del zodíaco fueron los siguientes: Aries fue el Cordero de Dios. Tauro el toro o el novillo de oro, Géminis los gemelos que representaban a Caín y Abel, Jacobo y Esaú, Jesús y Satanás. En Babilonia mistérica, Jesús y Satanás son hermanos, y en algunas sectas de la religión mistérica, son la misma entidad. Cáncer el cangrejo, Leo el león de la tribu de Judá, que puede encontrarse en Revelaciones 5, verso 5, Virgo el nacimiento de la Virgen de la primavera del Sol Dios, o María. María significa pura, así pues la Virgen María, es la Madre de Dios, cuando Dios es renacido o nacido en la primavera. Y ahí es donde la historia de la madre sosteniendo al niño, Isis con el niño Horus, comenzó. Y a través de la historia del mundo encontrarán a una virgen sosteniendo a un niño en cada cultura, cada lenguaje, en cada continente, de esta tierra. Libra, Escorpio el escorpión, el traidor que mordió la espalda. Judas, el arquero de Sagitario, Capricornio, la cabra de mar o la cabra de Mendes. Acuario, el hombre con el jarrón de agua, Piscis, los 2 peces. La era que estamos dejando en este momento, es la era de Piscis. Y, de acuerdo con la religión mistérica, estaremos entrando a la era de Acuario muy pronto. Para ellos esto tiene gran significado, porque significa el comienzo de la nueva era, la era del hombre iluminado. El número del hombre es 666 en la religión mistérica. Hoy en día, cuando alguien muere, decimos que pasaron a mejor vida. Los antiguos decían pasaron de una vida a otra, pasaron sobre qué. Sobre el río. Y así fue, con la llegada de la primavera, que el sol de Dios es resucitado de la muerte del invierno a su nueva vida en primavera. Es por esto que los cristianos celebran la resurrección con una misa al amanecer en Pascua, y los judíos, que sabían desde su época en cautividad en Babilonia celebrar lo mismo con su Pesaj. Con este conocimiento, ahora sumamos el hecho de que el primer decanato del signo zodiacal Virgo es o el deseador de las naciones. Esto fue representado por los antiguos astrónomos como una chica virgen sosteniendo a un bebé recién nacido. De ahí viene el motivo virgen y niño, por lo que en la primavera, o Virgo, el sol del dios es nacido de una virgen. Por cierto, el símbolo astrológico para Virgo es la letra M o María, que significa pura. Por lo tanto M. Aries. La Virgen pura. Y a través de cada cultura, encontramos otras representaciones de la Madre Virgen con el niño. Isis con el niño Horus, nacido de una relación sexual mágica, cuando Isis se transforma en un pájaro y aletea sobre Osiris muerto. Osiris representa al sol, Isis representa la luna. Les diré el significado del niño Horus, distinta a la del sol de la mañana, probablemente en otro episodio de la hora del tiempo. Ahora, pertenecemos a otra, de acuerdo a la escuela mistérica. Somos parte de la creación de Dios. Somos parte de una gran fraternidad del hombre, según ellos. Somos creaciones destinadas a cantar alabanzas a Dios cuando nos reunimos en la mañana, risas en la mañana, amigos, para orar. El mismo momento del día que nos recuerda nuestra creación y la nuestra nueva creación en Cristo representa este misterio. Tengan en cuenta que el sol naciente es la imagen de Cristo, nuestro sol y fuente de vida, y eso es tomado directamente de un panfleto de una iglesia protestante, invitando a la congregación a reunirse para la misa de Pascua. A continuación, leemos en Pedro capítulo 5 versículo 4 que el sol de Dios es el pastor principal. Esta palabra principal es muy importante, ya que en Pedro capítulo 2 versículo 6 y nuevamente en Efesios capítulo 2 versículo 20 el sol de Dios se le refiere como la piedra angular principal. En nuestra investigación de las escuelas mistéricas, nos encontramos con que la palabra griega para piedra angular principal, significa simplemente la cima de una pirámide. La cima de una pirámide.
la fundación angular o la cima de la pirámide. El prefijo acro, o superior fue añadida por los judíos para el adjetivo griego ya existente, goniaios o en la esquina. En esa forma los traductores de Isaías representan la palabra hebrea para rincompina Isaías 28:14, describiendo la piedra que era una fundación segura, y que probablemente hacía referencia al futuro Mesías. Era bien entendido por los escritores cristianos, que esta una piedra importante. Pero hay 4 o más rincones en un edificio y una piedra y una esquina no pueden ser únicamente significativas. William Cooper. Aunque en la francmasonería encontramos la ceremonia de colocar una piedra angular para cada edificio que se construye. Una piedra angular con símbolos masónicos y fechas masónicas de las escuelas mistéricas del calendario de 6000 años. Bien, hemos encontrado que no creemos que pueda ser significativo a menos que sea la piedra en el ápice de una pirámide donde todas las esquinas se encuentran y se enlazan. Y ese es el secreto de la pirámide truncada que carece de una cima, en el reverso del gran sello de los Estados Unidos. Puesto que hemos encontrado en nuestra investigación, que en la religión mistérica el maestro masón es la piedra angular o la cima de la pirámide. El hombre iluminado que funciona como el ojo de Horus, o el espía para las escuelas mistéricas, donde quiera que esté. Al igual que la gran pirámide cerca de la Ciudad de México se llama la pirámide del Sol, así también que la gran pirámide de Egipto fue realmente dedicada a Horus, el Sol. El Sol. Una imagen de esto puede ser encontrada en la parte posterior de cualquier billete de dólar. Por encima de la pirámide gente es el ojo de Horus, el Sol de Dios. El Nuevo Testamento nos cuenta de 3 diferentes épocas en las que el Sol de Dios fue instruido con conocimiento y aprendió todas las cosas del Padre. Él fue el pupilo. Se nos dice en Mateo capítulo 14 versos 17 y 19 que Sol de Dios atiende a las necesidades de su pueblo con 2 peces. Los 2 peces simbolizando el signo zodiacal que todos los astrólogos reconocen como Piscis. Por lo tanto, hemos tenido por casi 2000 años, el Sol de Dios gobernando en su reino o signo de Piscis / 2 peces. Como se indicó antes, estos signos son llamados casas. Por lo tanto, Piscis es la casa del Señor en este momento. Realmente, esta es la historia de peces más grande jamás contada. De acuerdo a la astrología, en algún momento después del año 2010. Recuerden esta fecha, gente, el año 2010, y recuerda cuando les platique de 2001. Arthur C. Clarke, obviamente, es un miembro de las escuelas mistéricas y Stanley Kubrick, quien es responsable de hacer la película, es obviamente un miembro también. De acuerdo a la astrología, en algún momento después del año 2010 el Sol entrará en su nuevo signo o su nuevo reino, como era llamado por los antiguos. Este próximo signo o reino, que pronto llegará, será, según el zodíaco, la casa o el signo de Acuario. Así que cuando leemos en Lucas capítulo 22 versículo 10, ahora entendemos por qué el Sol de Dios afirma que él, y sus seguidores, deberán ir a la casa del hombre con el jarrón de agua en la última Pascua. En el próximo milenio, el Sol del Dios nos traerá su nuevo reino o casa de Acuario. Una vez que nos damos cuenta que en la astrología, cada mes es asignado a una de las denominadas casas del zodíaco y en el cielo son 12 casas, entonces tienen sentido las palabras que leemos del Sol de Dios cuando dice: en casa de mi Padre hay muchas mansiones. La traducción correcta es la siguiente: la casa del Padre igual cielo, mansiones igual casas. Por lo tanto, la correcta interpretación del texto original, es: en la morada celestial de mi Padre hay muchas casas. Sí, 12 para ser exactos según la religión mistérica de Babilonia. A través de un cuidadoso estudio de las casas, se es capaz de interpretar los horóscopos. Cabe recordar que así como la influencia de un planeta en uno de los signos puede ser afectada para bien o para mal por otro planeta en otra señal, de la misma manera la influencia de los planetas en signos en general puede ser fortalecida, debilitada, mejorada, afectada o alterada por la influencia de planetas y casas según sus creencias. Una regla de oro para recordar es que los signos miden tus cualidades inherentes, los planetas influyen esas cualidades y las casas indican direcciones para ellos. En otras palabras, las casas indican ciertas cosas, y un planeta en una casa influencia o activa los factores indicados. Todo esto es de acuerdo con su religión. Si desean más información, pregúntenle a Nancy Reagan. Alguien familiarizado con el cristianismo moderno, debe saber seguramente que es sabido que estamos viviendo en los últimos días.
Esta enseñanza es, en parte, basada en la idea expresada en Mateo capítulo 28, versos 20 de la Biblia del rey Jacobo. Donde el sol de Dios dice: yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Fin del mundo. Esta es otra maltraducción y hay muchas en la Biblia si se tiene una comprensión adecuada de las palabras que se utilizan. Este fin del mundo se traduce diferente en las diversas Biblias. Algunos dicen fin de los tiempos, algunos dicen fin de los días, y aún otros dicen conclusión de este sistema, que es lo que significa realmente toda esta charla del fin de los tiempos / final de los días. Bueno, esta es la simple respuesta de acuerdo a las escuelas mistéricas. Cuando en las escrituras se habla del fin del mundo, la palabra real usada no es, repito, no es fin del mundo. La palabra real griega es aeón, que, cuando traduce correctamente, significa era, que se deletrea era. Cualquier biblioteca tendrá concordancias de la Biblia. La concordancia de la Biblia de Strong es una buena referencia para usar aquí. Busquen la palabra era en cualquier diccionario secular o concordancia de la Biblia. Allí encontrará que la palabra era proviene del griego aeón. Recordando que en la astrología cada una de las 12 casas o signos del zodíaco corresponde a un período de 2000 años de tiempo, llamado una era. Ahora sabemos que estamos 1992 años en la casa o la era de Piscis. Ahora, entendido esto correctamente, se puede decir, con razón, que estamos viviendo en los últimos días. Sí, según a las escuelas mistéricas estamos en los últimos días de la antigua era de Piscis. Pronto vendrán Sol de Dios nuevamente en su nuevo reino o New Age. Y es que todo este movimiento del New Age proviene de la nueva era de Acuario, el hombre con el jarrón de agua, Lucas capítulo 22 versículo 10. Y llama así es, amigos, el aeón nuevo o la nueva era. Esto, de acuerdo a las escuelas de misterio, es la perversión de la cristiandad. Este es el tema de la Biblia, el sol del Dios en sus próximos años de reino, la nueva era de Acuario. Ahora, lo que cada quien quiera creer es su problema. Recuerden, no se enojen conmigo. Les estoy enseñando la religión mistérica de la antigua Babilonia y se los digo ahora, muchas personas practican esta religión en secreto, y odian a los cristianos. Odian a los cristianos porque creen que el cristianismo es una perversión de su religión y por lo tanto es su enemiga. Al ver los brillantes rayos del sol sobre el agua al amanecer o al atardecer, según a las escuelas mistéricas, uno todavía puede ver cómo el sol de Dios camina sobre el agua. Buenas noches y Dios los bendiga a todos.